Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Muy sobrevivientes del huracán Irma. Bueno, sin mayores problemas para sobrevivir en República Dominicana. Esta semana, por supuesto, tenemos que hablar sobre el paso de Irma por las islas del Caribe y República Dominicana. También de la ley de partidos, claro. una tarea pendiente que no se puede dejar de cumplir. Y de la acusación formal que presentó el Ministerio Público sobre la compra de los aviones tucanos y cómo fueron dejados fuera los legisladores. Sí, señor. Entonces, por eso, la décima de hoy es el huracán corrupción. Regresamos con ese contenido. Esta misma semana. Esta misma semana. Bueno, esta semana tuvimos por República Dominicana el paso del huracán Irma, que afortunadamente pasó a más de 100 kilómetros de la costa norte de nuestro país y por eso no ocasionó mayores daños porque era un monstruo categoría 5. A última hora, después de pasar al norte de Puerto Rico, que también eludió un poquito a la vecina isla puertorriqueña y no hizo los grandes daños que se esperaban, pues lo mismo hizo con nosotros, se nos alejó un poquito. Parece que el huracán vio para acá y dijo, no, pero por aquí yo creo que pasó otro ya, déjame seguir. Entonces, hay que destacar que hubo muy buen trabajo de prevención. Sí. Las autoridades pasaron el examen con buena nota, sobre todo que no se repitieron dos graves errores del pasado. Uno, acuérdense ustedes, de que ese huracán no va a pasar por aquí. Dice para que no se llenaran los refugios. Eso fue cuando George. Cuando George, y el otro que fue mucho peor, cuando el INDRI dijo con la tormenta Noel, que era Rodríguez Pimentel, el director del INDRI, que dijo, bueno, me lo dijo a mí, yo lo entrevisté por radio, y le pregunté cuando se aproximaba la tormenta, ¿cómo están las represas? Y dijo muy tranquilo, todas están bien, todas están llenas. Ay, Dios mío. Yo me alarmé en el aire. Llenas. Sí, que estaban bien porque estaban llenas. Yo me alarmé en el aire. Digo, pero, ¿es decir que usted cree que si están llenas también? Y usted no sabe que había que sacarle agua para que tengan capacidad para absorber la que va a caer. Entonces, eso tuvo consecuencias casi inmediatas. No, catastróficas. Cuando vino a ver el embalse de Taveras casi lleno, lo abrieron y causó gran mortandad y gravísimos daños en todas las plantaciones de Santiago hasta la desembocadura en la provincia de Montecristi. No, y una cantidad de muertos que hasta el día de hoy no se sabe cuántos fueron. Que ocultaron. Sí, por eso nunca quisieron decir cuántos fueron. Nunca se va a saber cuántos fueron. Porque ya se sabía que había sido a causa de esa barbaridad. Y eso es lo que da poner en puestos técnicos a políticos que suman 4,5 votos, porque yo no creo que ese personaje le diera más votos a Leonel Fernández que más de 4 o 5 votos. No. Bueno, en esta ocasión se hizo distinto. Vamos a ver lo que dijo Olgo Fernández, director del INDRI, sobre cómo se preparó el tema de las presas para recibir a Irma. A través del Comité de Operación de Presas, primero, comenzar un proceso de desagüe, sea por turbinación o sea por compuerta de fondo, y eso lo estamos llevando a cabo con Sabana Yegua en el sur, con Tavera Bao en el Cibao Central, con Valdesia, Higüey, Aguacate y el contraembalse de la Bahía en la cuenca aquí de Valdesia. Tenemos capacidad para evacuar 50 metros cúbicos por segundo, tenemos alrededor de 10 días permanentemente con las 2 turbinas encendidas y la presa va a tener un vaso disponible de alrededor de 2 metros. En estos días también tenemos
un campo de equipo pesado, retroexcavadora, bulldozer, retropala, camiones, trabajando en los puntos críticos con las 5 juntas de regantes y doña Mora, que es una señora de Arenoso, que es la que vive y tiene una experiencia vasta porque ha convivido con todas las inundaciones, y estamos punto por punto interviniendo el Yuna de tal manera que cuando venga con alta crecida pueda ser manejado hasta cierto nivel. Bueno, además de la labor de las autoridades de prevención, como esta que acabamos de ver, el preparativo de las presas, de desaguar de manera preventiva, también la población se preparó y el comercio se reactivó en esta semana porque los supermercados, las ferreterías estuvieron abarrotadas de personas, tanto el martes como el miércoles, previo a la llegada de Irma. Mira esta caricatura del genial caricaturista Cristian Hernández en el periódico El Día. Eso, no he visto una cosa que diera mejor en el clavo que esta que estamos viendo ahora. Bueno, entonces sí, las autoridades hicieron muy buen trabajo de prevención y la gente también tomó sus previsiones y de ahí el éxito de ventas. Claro, bueno, pero también es que la población estaba nerviosa, todos estábamos preocupados porque vimos lo que Irma hizo en las Antillas Menores. Entonces nosotros decíamos, si ese monstruo llega aquí, acabará con todo. Y lo que sucedió, sobre todo en Antigua y Barbuda y San Martín, fue desastroso, catastrófico. Vamos a ver. El huracán Irma, uno de los más poderosos que se han formado en la cuenca del Atlántico desde que se tiene registro, deja atrás una estela de desastre y desolación en algunas islas del Caribe. El primer lugar golpeado por Irma fue Antigua y Barbuda, esta última la más próspera del Caribe, arribada por el fenómeno la madrugada del pasado miércoles. Los vientos provocaron una fuerte devastación y la muerte de un niño. Según el primer ministro, las inundaciones afectaron la mayor parte del territorio y cerca del 90% de sus edificios sufrieron algún daño. Años y 150 millones de dólares costará la reconstrucción del pequeño territorio de apenas 1.600 habitantes. Bueno, y la islita de San Bartolomé también. En la isla de San Martín tiene una población de unas 70,000 personas y cerca del 20% son dominicanos. Y eso no es de ahora, hace tiempo que ahí viven muchos dominicanos. Hay muchos trabajadores como electricistas, plomeros, albañiles. Hay salones de belleza de dominicanas y otras actividades. Entonces, esa pequeña isla fue destruida, pero el colmo fue lo de Barbuda. Ahora que va para allá el huracán José, ya otro huracán monstruoso. El gobernador de Barbuda había dicho que si José iba para allá, había que acabar de sacar de esa isla todo el que quedara allí. No son muchos, son unos 2,000 habitantes. En Barbuda, pero en Antigua son más. Sí. Sí, claro, en Barbuda, pero Barbuda fue la que fue arrasada. Aquí hubo daños, por supuesto, pero muchísimo menos de lo que se temía. Muchas localidades se quedaron sin energía eléctrica durante horas. Lo cual no es raro en este país. Exactamente. Aquí estamos acostumbrados a los entrenamientos. Sí, aquí estamos acostumbrados a los apagones. Sí, porque cuando pasó por Puerto Rico, el mayor efecto, digamos, que tuvieron los boricuas fue que se quedaron sin energía eléctrica durante varias horas. Para nosotros... Más de un millón de sí, claro, abonados. Es decir, más de un millón de familias, locales, comercios, entidades. Se quedaron por varias horas sin luz, pero para nosotros eso es lo más común del mundo. El problema con ellos es que no están preparados, porque aquí todo el mundo se busca una alternativa, si no es un inversor, una plantica, su lámpara que la tiene a mano, sus velones, pero allá no están acostumbrados a quedarse sin luz. Exactamente. Bueno, aquí también se cerraron varios acueductos, que es una medida que se hace de manera preventiva, porque las aguas se contaminan mucho.
pero luego han ido abriendo. Realmente podemos decir que estamos aprendiendo a prepararnos. Sí, vamos No, a ver. no es que todo esté perfecto, pero se va avanzando y Claro. ya eso es bastante. Hubo algunos efectos que sí se sintieron, por ejemplo, en Nagua, que entró el mar. En Nagua es común que el mar entre cuando hay mal tiempo, pero entró e inundó calles, se llevó algunas casitas que están muy próximas a la orilla del mar. También se cayó el puente que une a Dajabón con Haití, el puente que es el paso fronterizo. En Puerto Plata también hubo inundaciones producto de la entrada del mar, hubo derrumbes en algunas carreteras, en la carretera, por ejemplo, de Samaná hubo un derrumbe importante, pero eso en comparación con lo que esperábamos es prácticamente nada. Por ejemplo, estas imágenes fueron tomadas por un camarógrafo. Ah, que se hizo famoso. Me refiero ahora a esta, Yo pensaba que tú hablabas de Beato. donde se ve el río Masacre botado. El puente que se ve al fondo fue el que se cayó, fue el que colapsó. Ojo, ese no es el puente principal, ese antes era el puente por donde estaba el control del paso fronterizo. las aduanas y todo eso, pero hace tiempo que se mudó a uno nuevo. De manera que no se interrumpe el, Exacto, el paso. hay tránsito entre Dajabón y Haití. Así es. Bueno, vamos a ver. El saldo final del último boletín del Centro de Operaciones de Emergencia. El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene un nivel de alerta roja para San Juan de la Maguana, Samaná, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata y Montecristi. En amarilla continúa Asua, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Santiago, Duarte, Espaillat, Dajabón, Hermanas Mirabal, Valverde, provincia de Santo Domingo, El Ceibo, Atomayor, Monseñor Noel, Barahona. En verde, Santiago Rodríguez, Ocoa, La Romana, Distrito Nacional, La Altagracia, Pedernales y Peravia. Tenemos total de personas desplazadas y albergues 24.076. Se encuentran aperturados 149 albergues, en los cuales hay 10.701 personas. Hay dos observaciones muy especiales que hay que hacer de cosas que deberían ser previstas. Ambas tienen que ver con la gente que vive en viviendas suicidas, en viviendas que están a orillas de los ríos o a orillas del mar. Hay dos cosas. Lo primero es que aquí tenemos algo en nuestro temperamento, los dominicanos, que siempre decimos, no, pero eso no va a pasar nada, eso no es nada, eso no es ningún problema. Dios me va a ayudar, cuando todo el mundo sabe, ¿verdad? Todo el mundo ha oído que Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré, pero si tú no te ayudas, Claro. nadie te puede ayudar. Entonces, hay gente que pone relleno de basura a orillas de un río y construye un ranchito por ahí. Las riberas de los Sama están llenos de eso. Obviamente, desde que pasa un poquito más de agua que lo normal, esa vivienda se va con grave daño. Entonces es suicida, pero el que la hace es un suicida, pero está metiendo ahí también a sus hijos. Entonces, lo que se hizo en la barquita, que estuvo muy bien hecho, la nueva barquita, ¿verdad? Que se quitaron toda esa casucha y se hicieron edificios en otro lugar un poquito más alejado del río. Eso es un proyecto modelo, pero debería ser solamente eso, un modelo para seguirlo replicando, para seguirlo repitiendo. A los pobres hay que sacarlos de las zonas vulnerables. Y la única manera de ustedes alojar es alojar primero y hacer lo que se hizo ahí, que tan pronto, en la medida en que los iban mudando, iban destruyendo las casitas que dejaban. Y eso lo que hay que hacer ahí es sembrarlo para ponerle un bosque que sirva de protección al cauce del río. Y usted dirá, pero tantos pobres que viven a orillas de los ríos, ¿y de dónde van a sacar el dinero? Bueno, pues estamos en un país donde un solo funcionario deposita 27 mil millones de pesos, porque eso es lo que se lleva a la corrupción. El dinero de resolverle los problemas a los más pobres, todos los tipos de problemas.
Lo otro es, estos son más suicidas todavía, los que hacen una chocita en una playa. Señores, en Nagua fueron destruidas muchísimas viviendas de miseria en una playa, en Matancitas. Señores, ustedes ahí hay un barrio de chocitas en una playa. Pero recordemos... Claro, sube el oleaje y se lleva la casita. Claro, pero hubo un tsunami en 1946. Señores, Nagua era un campo, la ciudad era Matanzas y entró el mar y borró la ciudad. De manera que en esa zona no sería la primera vez si eso sucediera alguna vez. Y le sucedió a los que han hecho unas chozas en la playa de Matancitas. Eso hay que resolver. Bueno, ahí era donde estaba grabando el camarógrafo que se ha hecho famoso, sí. Beato, porque hasta CNN Sí. lo ha sacado, que estaba grabando justo en el momento en que subió el oleaje Sí. y entró el mar a todas esas casitas que están ahí en ese sector. La frase corre Beato Sí. se ha popularizado. Entonces, cuando alguien quiere aconsejarle a otra persona que salga huyendo, es corre Beato. Exactamente. Entonces, mira, pero el sí. otro tema, Diana, es que antes de desalojar a la gente hay un problema y es que la gente no se quiere salir. ¿Por qué no se quieren salir? Es un drama humano, señores. Lo poquito que tienen es todo lo que tienen. Y hay gente tan desalmada que cuando desalojan a los pobres van y les roban a los pobres. Y entonces ahí está la gente que ha hecho un sacrificio para tener una estufita, una lavadorita o una neverita. Y no quieren dejarlo ahí porque es todo lo que tienen. Sí. Hay que Entonces, decir que en esta ocasión una la gente sugerencia. fue más consciente y en general Sí. acataron los llamados de evacuación. Sí, pero debería haber una solución para eso, que pudiera ser crear un cuerpo élite de policía o de militares, cuerpo élite, para que en medio de desastres mantengan la vigilancia y garanticen que nadie pase hacia el lugar donde los pobres han salido. La otra reflexión que debe dejar esta temporada ciclónica es sobre los efectos del cambio climático en el mundo. Miren Sí. cómo esta semana hemos tenido 3 huracanes Categoría al mismo 5. tiempo, Katia, Irma y José. Al mismo tiempo, 3 huracanes en el área del Atlántico y el Caribe. Mañana se está esperando ya la llegada de Irma a la Florida. Y los Estados Unidos, que se acaban de salir del Acuerdo de París, con una Sí. decisión de su presidente Donald Trump que niega el cambio climático Sí. y los efectos que tiene sobre el mundo, pues acaban de tener que afrontar una desgracia en Texas con el paso de Harvey, otro huracán también mayor que llegó categoría 4 a las costas de Estados Unidos. Ahora tienen que enfrentar a Irma en Sí. unas ciudades donde las estructuras de la mayoría de las casas de las familias son estructuras ligeras y por eso causan tantos destrozos. Entonces, podemos seguir negando que el cambio climático es un hecho y que existe, pero todos esos desastres le van a costar millones de dólares y vidas humanas. Y Katia estuvo andando cerca de ahí también. En 70 años de edad que tengo, nunca había visto una sucesión de 3 huracanes consecutivos categoría 5. Primera vez en la vida que veo eso. Pero tampoco había visto que los huracanes aumenten tan rápido de categoría. Señores, antes los huracanes que comenzaban en categoría 1 pasaban 3 días antes de que pasaran a categoría 2 y así iban mucho más paulatinamente. Señores, José era una tormenta tropical y en menos de lo que pestaña un pollo era un huracán, ya estaba en 4 y de ahí Y siguió. la explicación que dan los científicos a eso es que las aguas Claro. están más calientes. Pero Los huracanes se alimentan del agua caliente del mar. Pero la ignorancia es atrevida y por eso Donald Trump dice, eso es cambio climático, eso no es verdad, eso es mentira. Oiga, es la ciencia que lo dice, entonces un burdégano ponerse a decir que eso es mentira. Y ahí están golpeando a los Estados Unidos todos estos huracanes.
Vamos a hacer una pausa y regresamos entonces con un tema pendiente muy importante que no puede estar cancaneando, la ley de partidos y el código electoral. Esta misma semana. Esta misma semana. La ley de partidos tiene atascada lo que tiene este siglo, 17 años. Casi va a cumplir la mayoría de edad. Sí. Vamos a tener que sacarle cédula al proyecto. Entonces, obviamente, los partidos se resisten a ponerse reglas a sí mismos, porque es mejor tener la facilidad de recibir dinero del Estado, por un lado, y todo el dinero privado que entre sin necesidad de rendir cuenta, porque así pueden recibir donaciones de narcotraficantes a los que van a servir después, de riferos, de gaseros y de todas esas cosas. Todavía hay varios temas que tienen el impasse para que se apruebe la ley. La comisión bicameral que está preparando el proyecto que se va a someter finalmente a votación visitó esta semana al presidente Danilo Medina. Y vamos a hablar después de que veamos el corte de cuáles son esos temas que todavía no han podido ser subsanados para que finalmente se apruebe una ley de partidos. La reunión con el presidente es muy importante porque aquí todo lo que quiere que se apruebe el presidente se aprueba. Hasta cambiar la constitución Todo, en una semana. Todo. Así que vamos a ver la visita de la comisión bicameral al presidente Danilo Medina. Estamos esperando el informe de una subcomisión coordinada por la diputada Miriam Cabral para el informe final sobre el tipo de padrón que se va a usar en los procesos internos de los partidos. Sobre la cuota de la mujer, el senador y miembro de la comisión Amable Aristi Castro advirtió en no caer en demagogia, recordando que hay provincias donde lamentablemente no hay liderazgo femenino que pueda asumir los espacios destinados a las mujeres. Mira, lo más importante que yo entiendo es que yo estoy de acuerdo totalmente, pero a mí no me gusta la demagogia. Algunas veces tenemos provincias que no nos hace difícil buscar una gran dirigente. Yo lo que llamo a las mujeres a participar más en la política, activarse, a tomar el control. Para el PRMista Alfredo Pacheco, estos encuentros son de vital importancia para consensuar finalmente la tan esperada ley de partidos políticos. La matriz de por dónde vamos, así como los aspectos más relevantes en los que todavía no hemos podido terminar el consenso. Estamos hablando del aspecto del financiamiento y los topes. Estamos hablando de las primarias, si simultáneas o no, si con padrones cerrados de los partidos o no, la cuota de la mujer. En la reunión del próximo jueves se espera ya dar fin a estos encuentros y así enviar al Congreso la ley que pueda permitir su conocimiento. También fue tema de discusión en la reunión del comité político que hubo esta semana pasada y se dejó en agenda para la próxima reunión que será en una semana, me parece, el día 16. Sí, esta semana que viene, el 16 de septiembre. Bueno, los problemas internos, la división que hay dentro del Partido de la Liberación Dominicana está obstaculizando la ley de partidos. Pero la ley de partidos es una necesidad de la sociedad dominicana porque en las condiciones en que se desenvuelven los partidos, el gobierno, las elecciones en este país, dan una fórmula que es nefasta. Lo que hay que hacer para alcanzar el poder y para mantenerse en él es robar y coger todo el dinero de donde aparezca, porque el que se encarama ahí y roba lo suficiente es muy difícil moverlo de ahí. Mira, los temas que hasta este momento todavía no tienen consenso en la comisión bicameral son el tope del financiamiento, establecer un tope a las donaciones, las primarias simultáneas, si se hacen o no se hacen primarias simultáneas y si se hacen con el padrón de la Junta y la supervisión de la Junta, y el tema de la cuota de la mujer. Esos tres temas son los que tienen el tranque en este momento. Hay otro que no lo mencionan,
porque obviamente no quieren ponerse de manifiesto. El tema es el control de la campaña. El control de la campaña electoral en tiempo, en ocupación de los espacios públicos, los espacios de la prensa escrita, los espacios de la televisión, los espacios de la radio, porque es que tiene que ser equitativo, debería ser equitativo. Aquí cualquiera postula a San Pedro para presidente, y cuando la gente ve todos los espacios que arropan con un candidato del gobierno o del partido de gobierno, si ven un afichito de San Pedro y dice, bueno, él es bueno, pero ese candidato no tiene nada. Sí. Bueno, no se siente. No se siente. El presidente de la comisión bicameral había dicho que ya habían consensuado que las primarias se realizaran 9 meses antes de las elecciones. O sea, que el periodo de campaña electoral, ya con los candidatos definidos, sería esos 9 meses. Y deberían prohibir que lo cual me parece muchísimo, 9 meses. Sí, pero también, sí, es un parto. Sí. Pero deberían también disponer que para las elecciones internas, para las primarias, la propaganda no sea pública. ¿Qué tiene que ver el que no es de un partido con que si es fulaniquito o perencejito? Que por cierto, la gente en la campaña permanente de aquí toma un matiz burlesco y doloroso al mismo tiempo con los desastres naturales. Oye, sí, y nos faltó tratar eso en el segmento anterior. Pero no hay que hablar mucho. Haciendo campaña con la miseria de la gente. Solo hay que poner esta foto que envía ese diputado, él lo envía a los medios de comunicación para que lo pongan dándole un plato de comida a un infeliz. Un plato de espagueti. Eso, señores, eso es repulsivo. Y también boronean a gente que entregando funditas. Y también para que digan en los medios de comunicación de cualquier municipio, de cualquier provincia, el síndico fulaniquito de tal, muy activo, está visitando los refugios. Pero señor, si está haciendo eso es parte de sus funciones. Eso da asco, sencillamente asco. Mira ¿cuánto le habrá costado el aparato de publicidad para hacer publicar esa foto? ¿Cuántos platos de espagueti pudo haber comprado con lo que gastó para que eso se difundiera? Eso es una barbaridad. Vamos a la pausa y cuando regresemos entonces, el otro huracán, el huracán corrupción. El huracán aviones Tucano. Sí. No caza huracanes, no. Caza corrupción. Exacto. Caza dólares. Esta misma semana. Esta semana se vencía el plazo que tenía la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción de hacer una formal acusación en el caso de los aviones Tucanos. Ellos habían pedido una extensión del plazo que se le había otorgado y ya se vencía ese plazo. Pues estaba todo el mundo esperando que sometieran a otras personas distintas a las que ya estaban en prisión preventiva, que era el coronel Carlos Piccini, y con otras medidas de coerción, como era el exministro de la Fuerza Aérea, Peña Antonio. Pero hubo sorpresa esta semana, porque cuando la Procuraduría somete la acusación, efectivamente incluyeron otras personas, pero ningún legislador. Se supone que el soborno que confesó Embraer, que pagó en República Dominicana. No, ellos lo dijeron, exacto. Que le entregaron dinero para que se aprobara comprar senadores. Que ellos entregaron ese soborno para garantizar que se aprobara la compra de los aviones aquí en República Dominicana. Esa compra se aprobó en el Congreso Nacional. Y entonces en la acusación del Ministerio Público no hay ningún legislador. O sea, están sometidos los que entregaron el dinero, pero no quienes lo recibieron. Exactamente. Entonces, es una copia más pequeña de lo de Odebrecht. Las empresas brasileñas que investigadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tienen que confesar que han pagado sobornos
y han dicho que los han pagado aquí en la República Dominicana para conseguir que en las cámaras legislativas les aprueben la compra de lo que ellos venden, y aparece el que dio los cuartos, pero nunca aparece el que los recibió. Que ese es el principal que hay que sancionar aquí. Claro, por supuesto. Entonces es el mismo modelo, los Tucanos y Odebrecht. Entonces, la encargada del PEPCA, Laura Guerrero Pelletier, hizo una advertencia, digamos, al juez, una cosa como fuera de lo común, que un ministerio público le haga una advertencia a un juez. No fue a él, pero fue públicamente, de manera que fue a él, al juez Ortega Polanco, que señaló que sería una desgracia si sacaran de la cárcel a Ángeles Rondón y Víctor Díaz Rúa. Vamos a ver, pero ¿qué sucede? Es que ellos son los que no entregan los suficientes elementos. En este caso, ellos dicen que consiguieron pruebas, eso no se ha publicado, ¿no? Los que consiguieron pruebas de los sobornos recibidos por Díaz Rúa, porque Díaz Rúa en ese caso no está en el expediente como sobornador, sino como sobornado. Como sobornado. En el de Odebrecht. Y Rondón como el vehículo de los sobornos, el sobornador, el que recibía el dinero de Odebrecht para pagárselo a legisladores de aquí. Ahora, y también a los ministros que tenían que ver con presentar una obra que había que hacer o una compra que había que hacer. Sin embargo, todos sabemos que un ministro no hace aprobar un proyecto y un solo senador tampoco lo aprueba. Entonces aquí se está encubriendo a mucha, pero mucha gente. Dejan la sensación de que si sometieran a todo el que deberían someter, si buscaran la prueba, que no deben ser difíciles de conseguir, solo hay que seguir el dinero, se desarticularía el partido y se desarticularía el gobierno. Vamos a ver quiénes son los acusados por el Ministerio Público en el caso de los Tucanos. El general Rafael Peña Antonio, exsecretario de las Fuerzas Armadas, que ya lo habíamos mencionado, igual que Carlos Piccini Núñez, el coronel, exdirector de proyectos especiales, también de la Fuerza Aérea Dominicana, que ese es el único que está preso ahora mismo. Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández, Israel Abreu Rosario y Félix del Orbe Berroa. Empresarios. La empresa Embraer y las empresas Magicorp y 4D Business Group. Miren empresas constituidas aquí, ¿no? Bueno, salvo Embraer, que es claro, la empresa sobornadora, la que admite el soborno. Y aquí yo quiero hacer un comentario, porque es de una incoherencia terrible dentro del Ministerio Público cómo se actúa de manera distinta en dos casos prácticamente idénticos. Ajá. Tú tienes una empresa internacional que admite haber... Brasileña, las dos, que admite haber pagado un soborno para conseguir un contrato aquí en República Dominicana. Entonces, Embraer confiesa que pagó 3.5 millones de dólares para que se aprobara la compra de los aviones en República Dominicana y el Ministerio Público la somete. Odebrecht confiesa que pagó 92 millones de dólares en República Dominicana para obtener contratos y el Ministerio Público no la somete. Yo no entiendo la lógica. Alguien explíquemela. Negocia la impunidad. Bueno, porque si con los tucanos no se puede investigar y someter a todos los legisladores que vendieron su voto para que le compraran esos aviones a esa gente, y fueron 3,5 millones de dólares. En el caso de Odebrecht, siendo 92 millones de dólares lo confesado, óyeme, yo creo que hasta el gato iba ahí. Pero ¿cómo es que tú consideras que es un delito sobornar por 3.5 millones y no lo consideras igual para 92 millones? Porque no es si hubo delito o si no hubo, qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene, y cómo nos enlodamos más, si con este o si con aquel. No, lo que da la impresión... No es justicia, lo que da la impresión, es conveniencia. Lo que da la impresión es que en este país Odebrecht es intocable. Sí, lo es. Que tiene al gobierno y al Ministerio Público de rodillas. Lo es.
por lo menos la Odebrecht le sabe muchas cosas a todo el que ha gobernado. Y claro, consideramos que lo correcto fue someter a Embraer, lo que es incorrecto es no haber sometido a Odebrecht. Exactamente. Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa llegaron muy relajados al tribunal, a la Suprema Corte de Justicia. Y esta fue la decisión del juez Francisco Ortega Polanco. En cuanto al imputado Ángel Rondón Ríos, impone las siguientes medidas. A. La presentación de una garantía económica de 70 millones de pesos a través de una compañía aseguradora. B. El impedimento de salir del país sin autorización durante el tiempo que dure la investigación. C. Obligación de presentarse todos los primeros miércoles de cada mes ante la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, PERCA, hasta que concluya la investigación. En cuanto al imputado Víctor Díaz Rúa, impone las siguientes medidas. A. La presentación de una garantía económica de 50 millones de pesos dominicanos a través de una compañía aseguradora. B. Impedimento de salir del país sin autorización durante el tiempo que dure la investigación. C. Obligación de presentarse todos los primeros jueves de cada mes ante la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, PERCA, hasta que concluya la investigación. Después de esta decisión, Rondón y Díaz Rúa salieron muy satisfechos. Y con esto ya no queda nadie en la cárcel después de que la Odebrecht confesó que pagó sobornos por 92 millones de dólares, 4.290 millones de pesos. Y me parece que somos el único país donde no hay ni un solo preso por los sobornos de la Odebrecht. La impunidad más presente que nunca. Y esto fue acabando de pasar el ciclón. Así están las cosas. Entonces, empresas brasileñas que le confiesan al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que sobornaron aquí y nada más son imputados los sobornadores, nunca los sobornados. Es un bateador que batea uno fly, la bola sale para arriba, pero nunca cae. Sí. Nadie la apara. Y eso, que en el caso de los Tucanos hubo senadores que fueron interrogados. O sea que el Ministerio Público por lo menos su sospecha de alguien tenía, pero eso no le dieron más curso en la investigación. Entonces la justicia dominicana, la justicia debe ser ciega. Lo que pasa es que la justicia dominicana es una ciega que no quiere ver, y no hay peor ciego. No quiere ver pruebas, no quiere ver nada que complique a personas que están en el poder. Óyeme, y hacer una acusación a la que le faltan las patas y los brazos en medio de un reclamo de la sociedad dominicana por el fin de la impunidad y el fin de la corrupción es hasta una provocación. Bueno, entonces nos salvamos del huracán Irma en gran medida, pero tenemos un huracán permanente que tenemos que luchar contra ese fenómeno, que es el huracán de la corrupción. Ese es el pie forzado de la décima cuando regresemos. Esta misma semana. Esta misma semana. Y a propósito de que esta semana el Ministerio Público presentó una acusación en el caso de los aviones supertucanos que deja fuera a los legisladores que habrían recibido el soborno, pues va a la décima de hoy. Ya se fue el huracán Irma, ese engendro destructor. Y en el duelo y el dolor, la pobreza se confirma, con mucha coordinación, y así debe registrarse, que hoy a nuestra sociedad la damnifica, la daña y le pudre las entrañas, agravando la infección que mantiene a la nación en extrema gravedad. Mientras Irma se apiadaba, sorteando este territorio, un daño más que notorio la justicia perpetraba. Por un lado despachaba a Díaz Rúa y Rondón, y el PEPCA dio otro perdón al grupo de los tucanos, porque los barrió a dos manos el huracán corrupción. Sueltan los sobornadores y pequeños sobornados han resultado imputados, pero a los legisladores dejan los encubridores libres de cualquier sanción, porque ese eterno ciclón
no flaquea ni se va, y arrasándonos está el huracán corrupción. Así como Irma y José azotan la vecindad, corrupción e impunidad cuelan el mismo café. La complicidad se ve en esta putrefacción con la participación de jueces y ministerios. Así que no es un misterio el huracán corrupción. Ya nadie nos va a salvar del descaro y del cinismo. Así que nosotros mismos nos hemos de rescatar. Hay un método: marchar con firmeza y decisión, con la determinación de echar el pleito sin pausa contra el daño que nos causa el huracán corrupción. Gracias por su compañía. El próximo sábado los esperamos en esta misma semana.